Ya han pasado 2 días. Quedan 8 más para trabajar constantemente, arduamente, pacientemente, pacientemente. En muchos momentos de nuestros días, todos experimentamos irritación, agitación, desarmonía. Sufrimos esta miseria y no la mantenemos solo para nosotros mismos. La distribuimos a otros. Y la infelicidad rodea a la persona que es miserable. Y los que entran en contacto con esa persona se vuelven miserables. Nuestra miseria está en la mente. La mente es como un elefante que cuando irrumpe es muy peligroso y causa estragos, destrucción. Pero una persona experta, una persona sabia que entrena la mente, que la entrena trabajando con mucha paciencia, con paciencia y persistencia, consigue domesticarla y logra que toda su enorme fuerza se ponga al servicio de su felicidad y de quien la rodea. La fuerza de la mente no tiene comparación con la fuerza de un elefante salvaje. Es mucho mayor. Pero para usar esa fuerza de manera positiva, tenéis que trabajar mucho en estos 10 días y después, con persistencia, continuamente, continuamente, porque la mente no tiene más remedio que someterse a la disciplina. Hay que trabajar porque nadie puede hacerlo por vosotros. Tenéis que librar vuestra propia batalla. Tenéis que labrar vuestra propia felicidad, vuestra propia liberación. Nadie puede hacerlo por nosotros. Aquella persona que haya logrado controlar su mente, aquel que haya logrado purificar su mente, aquel que se haya librado tendrá una vida plena con todo su amor, con toda su compasión. Pero el camino lo tienes que recorrer tú mismo y llegar a la meta final paso a paso. Nadie llevará a otro en hombros. Nadie puede llevar en hombros a otro y llegar a la meta final. Es imposible. Una anécdota de uno de mis maestros. Él vivía en el centro de meditación de Savastí, una ciudad en India. Y un estudiante un día le consultó al maestro: Maestro, ¿por qué no utilizas toda tu sabiduría y compasión para liberar a otros? El maestro le preguntó: ¿de dónde eres? De Magadá, respondió el estudiante. Vine hace unos meses a vivir a Savastí. Entonces debes conocer el camino de acá a Magadá. Claro que sí conozco el camino porque lo he recorrido varias veces. Y cuando alguien te pregunta el camino para ir a Magadá, ¿tú se lo explicas? Si se lo explico claramente, entonces el maestro le dijo: si me explicas cómo llegar a tu pueblo, ¿quiere decir que yo llego allá sin hacer nada? Claro que no, respondió el estudiante. Yo le puedo indicar cuál es el camino de una manera clara, pero usted tiene que hacer su parte y recorrer el camino. Eso es exactamente lo que yo hago. Yo explico claramente cuál es el camino para deshacerte de tu miseria, pero quien debe trabajar duro y recorrer ese camino eres tú. Cada uno debe trabajar para mejorar. Nadie más puede hacerlo por vosotros, o nadie más puede hacerlo por ninguno de nosotros. Si yo me enfermo, yo debo tomar la medicina, nadie puede tomarla por mí. Entonces, ¿por qué buscamos culpar a otro de nuestra miseria si sabemos que ni siquiera una parte, sino todo, absolutamente todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestra propia miseria interna? Ahora entiendo, cada uno debe reconocer solamente sus propios errores y recorrer el camino. Pero, ¿y cuál es el camino?, preguntó un alumno. Y Buda explicó con un lenguaje muy sencillo, un lenguaje universal que cualquiera puede entender. Y le habló sobre el Dhamma, que es la ley de la naturaleza. Le dijo: el camino a la liberación y a una vida más feliz es abstenerse de cualquier acción perjudicial y negativa. El camino es purificar la mente.
Eso es todo. ¿Y qué es una acción perjudicial? Una acción perjudicial es cualquier acción física o verbal que dañe o hiera a otros. Una acción perjudicial es cualquier acción física o verbal que dañe o hiera a otros, que perturbe la paz y armonía de otros seres. Si alguien me pega, no me gustará. Debo abstenerme de pegarle a otro. Si alguien habla mal de mí o de mis hijos, no me gustará. Si hablo mal de otro a esa persona, no le gustará. Así pues, no haré nada que no quisiera que me hicieran a mí o a mis seres queridos. Si alguien hace alguna acción así, me siento herido. Entonces, ¿por qué se lo voy a hacer a otra persona? Y todo el mundo comprende que no debe hacer esto ni lo otro. Pero cuando uno se encuentra intoxicado de sentimientos impuros como el odio, la envidia y el resentimiento, no se tiene defensa. Y se es esclavo de estas acciones y las seguimos repitiendo. ¿Qué es perjudicial en lo que respecta a la palabra entonces? ¿La acción verbal? Con el solo hecho de decir palabras que hieren al otro, hablar mal de otras personas, juzgar a otros, murmurar a espaldas de alguien. Por ejemplo, suponed que tienes dos amigos y hablas y murmuras a espaldas de uno con el otro. Infundes rumores impulsado por tus sentimientos negativos de resentimiento, odio o envidia. E intentas dañar su reputación. Entonces, has realizado una acción perjudicial y habrás quebrantado la lealtad de esas personas. Esas personas no sufrirán por tus palabras y no serán esclavos de la desdicha que trae tu acción, ya que ellos no están haciendo mal a nadie. La desdicha entera quedará en ti y es ahí cuando viene la miseria por mis acciones. Y traigo miseria a mi vida y la de mis hijos, hermanos o quienes me rodeen. Piensa en un caballo que lleva toda su carga en su carreta. Ese carruaje está atado al caballo. Donde quiera que el caballo vaya, el carruaje lo seguirá, sin importar a dónde vaya. Tú eres el caballo y decides qué cargar. Vas a poner en tu carruaje, porque eso que pones ahí va a perseguirte a donde quiera que vayas. Si utilizas palabras falsas, si juzgas, si hieres, si humillas con tus palabras, si hablas mal de alguien, entonces la ley de la naturaleza empieza a aplicar el Dhamma. Se hace claro cuando se practica. Se verá claramente que no es posible cometer ninguna de estas acciones dañinas con la intención de perjudicar a otros, menos que se tenga una gran cantidad de negatividad en la mente. No puede hablar mal del otro a menos que se haya generado previamente el odio, la envidia o el resentimiento en mi interior. Esos pensamientos negativos van en contra de la naturaleza y la naturaleza empieza a castigarnos aquí y ahora, no en otro momento. Cualquiera que esté por ese camino empezará a darse cuenta de que la naturaleza lo ha castigado porque al sentir resentimiento, odio, envidia, uno empieza a sentirse muy infeliz, muy desdichado. Es imposible generar odio y envidia y sentirse en paz, lleno de tranquilidad. Es imposible, no hay más remedio que sentirse infeliz. La ley de la naturaleza es así. Entonces, cometemos estas acciones y la ley de la naturaleza actúa y trae miseria e infelicidad a nuestra vida y aún nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Las preguntas son correctas, pero debes preguntártelas a ti mismo, no a las deidades o a personas externas. La respuesta está en tu interior. ¿Qué has hecho para merecer tu desdicha y tu miseria? Tú eres el único que puede llenar tu carruaje con acciones positivas o negativas. El único que te ha llevado al lugar en donde te encuentras has sido tú. Un ser humano es un ser social que tiene que vivir una sociedad, vivir con los miembros de su familia y con otras personas de su comunidad. Si sigue cometiendo acciones que perjudican la atmósfera que lo rodea, ¿cómo puede esa persona disfrutar de paz y armonía? Hace mucho tiempo, en mi país, en India,
Un hombre quería encontrar el camino y la liberación y se acercó a un templo a estudiar el Vipassana y le contaba a su maestro que todas sus relaciones estaban mal. Mala relación con su esposa, con sus hermanos, con sus padres. Cualquier persona que se acerca a mí termina en una relación conflictiva, desprovista de armonía y paz, le dijo el estudiante al maestro, y él le explicó con un ejemplo que la razón de su miseria no estaba afuera, en las personas que lo rodean, sino en su interior. Y le dijo, un hombre tenía muchas semillas de guava, una fruta de mi país. Sin embargo, su fruta favorita era el mango y siempre sembraba sus semillas de guava con mucho ímpetu y rogaba y pedía día y noche que mi cosecha sea de mangos dulces, que mi cosecha sea de mangos dulces. ¿Cómo vas a obtener algo que no sembraste? Puedes pedir y pedir y pedir un entorno armonioso, una familia feliz y una vida sin sufrimiento. Pero si lo que siembra son pensamientos y acciones negativas, el resultado va a ser desdicha y miseria. Al evitar esa clase de comportamientos y no generar esas contaminaciones en la mente, la naturaleza empieza a recompensarnos con una vida más saludable y feliz. Nos sentimos en paz. Esa es la ley de la naturaleza. No realizar ninguna acción que haga daño a nadie, que perjudique a nadie, porque al perjudicar a otros me hago daño a mí mismo. No lo sabemos, pero somos la primera víctima de nuestra envidia, de nuestro odio, de nuestro resentimiento. Al momento que generáis y habláis impulsado por esos sentimientos negativos, en ese mismo momento te castigas a ti mismo. Cuando pones las manos en el fuego te quemas. Entonces la próxima vez vas a tener más cuidado al acercar las manos al fuego, porque no te quieres quemar. La próxima vez vas a cuidar más tus palabras. Vas a pensar antes de hablar mal de alguien. En lo más íntimo verás que cada vez que dañas a otros, antes de perjudicar a otros, te habrás perjudicado a ti mismo. Deshazte de ese vicio o solo seguirás multiplicando desdicha. La ley de la multiplicación es muy clara. Si tienes acciones físicas o verbales piadosas, vas a recibir armonía y felicidad. Pero hay una pizca de mala voluntad en tus palabras, multiplicarás tu propia miseria.